Vamos con todo, si no para qué. Es. Ya. Ecografía muscular. Esta es una de las ecografías que más les complica a los chicos que están como recién iniciando. Esta ecografía requiere un poquito de saber muñequear. No es como entre comillas, la abdominal, que el muñequeo, eso sí, sin grabación. Ahí como Perfecto. sí, no. Tengo que grabar, pues es como que en el audio de verdad no entendí nada, pues. No, si de verdad. Ya. Se los voy a permitir. No me agrada mucho con el tema de por lo poco que vinieron, los pocos que vinieron. Ya, como les decía, el tema del muñequeo es el que más les complica, y hay algunos colegas, de hecho, que es tanto lo que les cuesta el muñequeo que en verdad a veces nunca pueden llegar a capacitarse como ecografista de muscular. El tema de la anisotropía o el tema de diferenciarlo cuando es y no es una inflamación, a veces se les va la pollera y nunca lo llegan a entender. Entonces, bueno, aquí voy a tratar de darle algunos tips para tratar de enseñarles. Yo a todo esto, ayer de hecho, estaba tratando de capacitar a un colega para muscular. Y me cuesta el tratar de enseñarle alguna forma, alguna técnica para que le quede en la cabeza el tema de cómo hacer el muñequeo, el tema de lo que les dije al principio de las clases, no sé si se acuerdan en la de física, que tienen que hacer el muñequeo acorde a la estructura. No es un muñequeo lineal, ¿me entiendes? Son estructuras chiquititas que hay que saber manejarlas, ¿ya? Entonces, eso en verdad les cuesta, pero mucho, un mundo. Ya, entonces, el tema de la utilidad la utilizamos en diagnóstico, en el tema del tratamiento para ver cómo va avanzando el tema si está funcionando el tema del tratamiento. Hay algunos pacientes que son muy porfiados, que se les dice que paren con la actividad que les genera la lesión, y ahí están dándole. Y ahí uno no tiene cómo controlarlo tampoco, si el médico tampoco va a estar ahí con un látigo así. Hay unos pacientes que de verdad son muy porfiados. ¿Qué quiere, señora? ¿Qué quiere? El seguimiento, lo mismo del tema de lo del tratamiento, aunque lo del tratamiento también es que lo ocupan para hacer funciones ecoguiadas, para llegar directamente como a la zona, en las infiltraciones, por ejemplo. En la medicina deportiva, la típica que chuta, los deportistas son muy buenos, los del fútbol son muy buenos para lesionarse, en los ligamentos, la típica, la del el gastrocnemio o la de los isquiosurales, la de la parte de atrás del muslo. Esa lejos se la lesiona así como prácticamente todos los días. Y uno le pregunta, ¿estuvo haciendo fútbol? Siempre. Aparte, no se le dice por nada el codo del tenista, o bueno, la pierna del tenista también, por el tema de que esas lesiones están muy asociadas a ese tipo de deporte. El codo del béisbol, el codo, hasta el del golfista, el del tenista, bueno, el del futbolista, entre comillas, para mí es el de los isquiosurales, que es típico que se les da a los futbolistas, ¿ya? Pero va muy relacionado. Y el tema laboral, estás constantemente haciendo una actividad repetitiva, un movimiento repetitivo. Y yo siempre he tenido la teoría que no es tanto que hagan el movimiento repetitivo. Uno, entre comillas, por ejemplo, cuando uno va al gimnasio, cosas por el estilo, uno pensaría que ellos terminarían más enfermos porque están haciendo muchas fuerzas. Pero siempre yo considero que cuando uno tiene una lesión, uno tiene que parar y tiene que recuperarse. Y lo que pasa en el tema laboral es que uno no lo dejan recuperarse. O le dicen, no, es que es muy poco, hay que darle, que hay la camiseta por la empresa y que las cosas por el estilo, y después terminan con lesiones irrecuperables. Y ahí van, cuando ya la lesión está muy mal, ahí van.
¿ya? En vez de pararlo al tiro, que hubiera sido dos días de descanso y hubiera estado perfecto, después ya necesitan una operación y estar quizá 2 meses en recuperación, 1 año en recuperación. ¿Ya? A veces es más fácil, una menos que estar ahí esperando a que la cosa nunca sane. Y bueno, las tumoraciones, que vienen de la nada o también por tema laboral. Que también temas de tumoraciones no piensen que es tema de cáncer siempre o cosas por el estilo. A veces tumoraciones me refiero a gangliones, por ejemplo, que son líquido articular, que viene por temas de sobreuso, contusiones, que eventualmente igualmente es por temas del uso. ¿Ya? Y bueno, los transductores que nosotros utilizamos en ecografía musculoesquelética, verdad que no me funciona esta cosa, son en general casi todos, porque el problema que tenemos es que son muy variadas las estructuras, son estructuras que son muy pequeñas, que a mí me encanta ocupar la del palito de golf, la ocupo por ejemplo en ecografías de tobillo, de mano, de dedos, ¿ya? La de pie. La ecografía en general, siempre el tip entre comillas es que tienes que utilizar la frecuencia más alta que te permita el músculo, ¿ya? Que te permita el tendón, que te permita la exploración. ¿Ya? Entonces en general ocupamos idealmente más de 12, sobre todo para casi todas las estructuras están superficiales, así que más de 12. Pero imagínense que quieren ver una cadera de una señora que es así. Entonces a veces necesitamos bajar a frecuencias que son de 7 o a veces de menos, porque a veces a mí me han tocado señoras caderas que son como así de personas muy gruesas, por no decir otra cosa. Entonces ahí a veces hay que ocupar hasta temas de convexo, casi como de guata, así. ¿Ya? Pero muy pocas veces me ha tocado utilizarlo. ¿Ya? A veces, por ejemplo, yo hago doppler de pierna y necesito ver las venas que están muy profundas. Entonces para eso yo necesito el convexo porque con los lineales no me llegan a alcanzar la profundidad. ¿Ya? Entonces uno se adecua dependiendo de la situación. ¿Ya? Para ese caso no es mejor cambiar de tipo de examen. O sea, pensando en que la profundidad a la que uno quiere lograr va a hacer perder la suficiente calidad de imagen como para que el examen sea así como... Sí, porque que igual se toma con lo máximo que te permita tomar el examen. Al final sí hay exámenes como que no, en verdad no sirven mucho. Imagínate a veces una paciente muy mediatizada que apenas ve los órganos, se le coloca entre comillas examen técnicamente limitado, que es algo por no decir como tratamos de hacer todo lo posible para poder ver el examen. Y aquí como le iba a explicar, nosotros utilizamos distintas maniobras para poder ver los músculos. Como ustedes saben, los tendones y los tendones sobre todo tienen que estar bien estirados para poder nosotros realizar el examen. Hay tendones o músculos que están ocultos, que no los vemos porque están como detrás del hueso. Y entonces nosotros para poder evaluarlos los tenemos que sacar de ese sector. Por ejemplo, el subescapular, si yo tengo el bracito, lo tengo así, lo tengo hacia interno, él se esconde, no lo veo, no lo puedo evaluar. Entonces yo lo tengo que sacar para afuera. Entonces le tengo que hacer ahí una rotación externa y una abducción para poder verlo. Entonces tenemos ese tipo de limitaciones. Y... Pucha que me carga no tenerte cuenta. Entonces lo utilizamos para mejorar el tema de las visualizaciones, para poder ver el tendón y para poder demostrar la patología. Porque hay algunas patologías que solamente se hacen evidentes con ciertas maniobras. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar un pinzamiento, nosotros al pinzamiento tenemos que hacer que se pince. O sea, imagínense que tengo una bursa, que cuando yo saco la bursa, ya, se desliza, por ejemplo, la bursa del hombro, está detrás del acromio y está arriba del tendón supraespinoso, ¿ya? Hace como un sándwich. Entonces la bursa se tiene que deslizar así, ¿ya? Y lo que pasa es que muchas veces pasa que se va la bursa para afuera y cuando se quiere devolver, como que se traba.
y como que hace como un entre comillas, como el papel, como que le hacen así, y de repente cuando hay mucha la presión, le hace, ¿ya? Entonces eso lo evaluamos dinámicamente, ¿ya? Yo le mando fotos al doctor cuando hay un pensamiento como no sé, pues le mando la imagen así, con la bolsa así, ¿ya? Eso que es como positivo de pensamiento. Entonces uno hace un poquito de movimiento y siente un clac, y esa es la bolsa que hace, que se estira. ¿Ya? ¿No todo el sonido del hombro es articular? No, los pacientes dicen, ay, me suena un huesito. No, no es un huesito. A veces de repente dicen, ay, es que el huesito, y yo estaba viendo un TikTok que decía, no, es que es el huesito, que la cosa. Y eventualmente es la pulsa la que suena cuando se devuelve. O por ejemplo, hay un chasquido que de repente les pasa aquí en la cadera, que es un tendón que eventualmente el tendón se mueve está la prominencia iliopectínea, parece que se llama, si no me recuerdo. Entonces cuando se mueve la cadera hace ¡pop! Como que el tendón se mueve para el otro lado. O hay dos músculos que está el iliopsoas que están así, y cuando se mueve la cadera hace ¡pop! Y se mueve de un lado para otro, que no son huesos. ¿Ya? Ya, hay algunos chasquidos que son por hueso, pero muchos son de bursas. Aunque hay que saber cuál es cuál. Eso también lo va viendo con la experiencia. ¿Ya? Y lo que le quería decir con esta imagen, que tenemos pacientes de tercera edad, que por ejemplo les queremos evaluar el subescapular, que les decía que está oculto el hueso, que tienen que hacer este movimiento. Y no pueden, llegan hasta como por acá. Y ahí pasa con el tema de los tecnólogos. ¿Y cómo hacemos el examen? Porque tiene que estar el subescapular en la imagen. No podemos mandar el examen a medio, tiene que verse al menos algo. Entonces ahí eventualmente hay que tratar de ocupar maniobras, hay cosas del equipo que te permiten poder maniobrar un poquito más, ¿ya? Entonces eventualmente se saca lo máximo posible, y siempre eventualmente, yo por lo menos te diría que en todos los pacientes se puede hacer el examen. Hay algunos necesitas un poco de experiencia para poder hacerlo. No todos lo pueden hacer. A veces les cuesta mucho ese cuento. ¿Ya? Ahora les voy a decir un poquito de técnicas que nos sirven a nosotros, entre comillas, para poder demostrar patología. Casi todos los tendones del cuerpo tienen su homólogo contralateral. ¿Ya? Entenderán que si le duele el brazo derecho, imagínense que el caballero se cayó y se pegó en el hombro derecho. Y yo veo como el tendón, oye, está como medio inflamado, un poquito, oye, ¿será? Entonces, si se cayó, el lado izquierdo debería estar sano. ¿Cómo van a estar los dos iguales? Si sospecho que es por una cosa puntual de un lado. ¿Ya? Esta cosa no se puede aplicar mucho con las patologías degenerativas, pero entenderán que si tiene artrosis en la derecha, tiene artrosis en la izquierda, que es lo más probable. ¿Ya? Pero las patologías que son como puntuales, solo el lado afecto, putas, funcionan mucho el tema de compararlas. Pero igual te genera información, si por ejemplo tiene una patología bilateral, quiere decir de que esta está tan propensa a tener lo que sea que le pasó a la otra. Sí, pero se hace cada vez menos confiable. Lo más maravilloso es cuando un lado está muy sano y el otro lado está muy afecto. Y ahí tú los puedes comparar así como en este caso. Ya en este caso es una que me tocó a mí. Hay un síndrome que se llama síndrome del entrecruzamiento. Ya que este generalmente lo pasan de largo, que no lo ven mucho en la imagen. ¿Ya? Y no lo ven porque los tendones no se ven como inflamados. No parecieran, los tendones se ven súper bonitos, se ven súper. Después les voy a pasar cómo se ven bien los tendones. Se ven súper bonitos, como que no pareciera nada. El paciente tenía dolor puntual ahí. Y como que tú lo veías y como que no veías realmente nada. Pero si tú sabes más o menos dónde se forma la patología, tú puedes llegar y por ejemplo, si yo hice una comparación del derecho con el izquierdo, y se fijan la gran diferencia de tamaño en el mismo punto, cuando se entrecruza el tendón, ahí está el mismo tendón a la misma altura, pero aquí está mucho más engrosado que el izquierdo. ¿Ya? Y eso entre comillas no se hace una imagen al azar,
No se hace así como, hoy ¿dónde le duele? Lo comparo aquí con acá. Uno tiene que saber dónde comparar, uno tiene que saber dónde están las patologías. Lo maravilloso, entre comillas, y lo difícil del examen musculoesquelético, de que todos los exámenes son un mundo diferente. El del hombro es diferente que el de brazo es diferente que el de codo es diferente que el de muñeca. Todos los exámenes son diferentes y a la vez son parecidos, porque son las mismas patologías. Solamente hay que saber dónde ir a buscarlas. Esa es la diferencia entre cada prestación. Los equipos, hasta los más antiguos, los ATL, los Philips 5000, estos que son como del año de 1990 y tanto, que ya están casi que no existen en los centros médicos, hasta esos pueden hacer esto que el pulso sonoro se desvíe, o sea, no vaya recto con respecto al transductor, ¿ya? Que le pueda dar una angulación. Igual que en el Doppler, la caja de Doppler que tú la tienes así, la puedes hacer así para que vayan los pulsos así, como para poder medir. Tú en el modo B también puedes hacer que el pulso sonoro se desvíe, ¿ya? Y eso te permite ver mejor el tema del tendón. Aquí zonas que por temas de anisotropía no se veían muy bien, porque aquí el tendón va así, en un ángulo en un ángulo no paralelo con respecto al transductor, no se ve, pero si tú lo oblicuas solamente digitalmente, ahí viste que tiene como el box del modo B, lo tienen como lo tienen inclinado, se puede ver el tendón un poquito más en comparación a este. No sé si me van siguiendo. La visión ampliada, lo mismo, que casi todos en realidad tienen esta opción, que pueden hacer como un trapezoide, de repente cuando son objetos muy grandes o desgarros muy grandes, que suele pasar, que lo pueda ver de mejor forma. Lo mismo que entre comillas se podía ocupar en la de tiroides. Y la imagen panorámica, de repente son lesiones que conllevan todo el músculo, y si tú tienes la opción de hacer la panorámica, hay algunos ecógrafos que no sé o no lo tienen esa aplicación, pero como que no les puedo hacer panorámica, pero la mayoría de los ecógrafos pueden hacer panorámica, ¿ya? Y con eso puedes hacer el barrido, y si te queda bonito, puedes hacer cosas por el estilo, ¿ya? Entre comillas, ahí hay que seguir aquí por ejemplo se ve el tendón. Bueno, esta imagen la voy a ir explicando más adelante, ¿sí? Por ahora básico. Ya el concepto de zona crítica, como les decía antes, es que tú no buscas la patología al azar. Tú no es que haces un, entre comillas, protocolo de tendones que revisas este tendón y sería. Cada tendón tiene un punto de debilidad. Cada tendón tiene un punto donde tú tienes que ir a buscar la patología. Cada tendón tiene un punto en el que es más susceptible a las lesiones, ¿ya? Entonces, generalmente las lesiones van a ocurrir en los puntos de debilidad estructural, ¿ya? No es al azar. Y estos puntos de debilidad son por zonas hipovasculares. Pasa, por ejemplo, en el tendón, los más típicos son el supraespinoso y el tendón de Aquiles. Que el supraespinoso, el punto de debilidad la tiene a 1 centímetro de la inserción, y pasa algo más o menos parecido en el tendón de Aquiles, que creo que son como a 2 centímetros, 2 o 1 centímetro. Ya, entonces, ¿dónde uno va a ir a buscar la lesión? A 1 centímetro de la inserción, porque ahí generalmente se pueden generar los desgarros. ¿Ya? Hay propiedades morfológicas, el tema de que pasa, hay temas de irregularidades propias del tendón que se entrelazan con un tendón, que friccionan con un hueso. Ya, propiedades mecánicas, la rigidez, el contenido de colágeno, la edad, a mayor edad cada vez se va haciendo más frágil el tendón, factores genéticos del paciente, propiedades biológicas, hasta el tema de la alimentación tiene injerencia en el tema de las lesiones musculotendinosas. ¿Ya? Y la relación, como les decía, con otras estructuras, y esa es como, entre comillas, la más importante, porque
Suele pasar que los puntos de debilidad se van asociados a que el tendón tiene que pasar sobre un hueso o pasa por debajo de un hueso. El síndrome de entrecruzamiento es porque un tendón pasa de un lado a otro, se entrecruzan. Y ustedes entenderán que si le hacemos fricción a dos palitos a dos ramas, eventualmente va a llegar el punto en que se van a romper las ramas. No es exclusivo de muñeca entonces. No es exclusivo de muñeca. Todo, el síndrome de entrecruzamiento se da en muñeca, pero hay varias zonas donde los tendones se cruzan. Por ejemplo, en el pie también se cruza el flexor del hallux con el flexor de los dedos. Van así en la pierna y cuando llegan por debajo del pie se cruzan. ¿Ya? Sí. Entre comillas, yo ya llevo tanto tiempo haciendo musculares que ya la anatomía y la patología me la sé tan de memoria que no la tengo que ni pensar. Para mí es como obvio como respirar. Casi siempre la inserción distal, ¿cierto? Casi siempre. Pero pasa, por ejemplo, en el entrecruzamiento es muy lejana a la inserción distal. O cuando pasan por encima de un hueso o cosas por el estilo. Pero pensando en la zona crítica. Sí, no, sí, entre comillas es como lo más frecuente, pero entre comillas no. entre comillas hay muchos puntos. Por ejemplo, hay el nervio radial, tiene que pasar por un túnel, se tiene que cruzar. La entrada y la salida del túnel pueden generar, por ejemplo, no, acá. Sí, la de Frost, que algo así se llama el túnel. Entonces, la entrada del nervio radial por ahí pasa entre medio de las cabezas de los pronadores. Entonces, esa entrada y la salida de ese túnel eventualmente pueden provocar lesiones. Que están lejos de las inserciones, entre comillas, porque bueno, eso es un nervio, pero la zona crítica se aplica a tendones, nervios, hasta bursa, todo aplica. ¿Ya? Aplica para todas las cosas. ¿Ya? Como les decía, la anisotropía es como, entre comillas, lo que más vamos a combatir en las patologías musculotendinosas. ¿Ya? Ustedes, como se acuerdan, en exámenes como la ecografía abdominal, creo que el Ricardo les dijo que nosotros tenemos que esquivar estructuras. Esa es como la dinámica de la abdominal, que somos esquivadores de estructuras. Aquí no somos esquivadores tanto de estructuras, aquí somos personas que tenemos que tratar de dejar el tendón como lo más plano posible. Que eventualmente no todos los pacientes se pueden. Si el paciente está así, tú te piden una ecografía de acá, ¿cómo lo haces si el paciente está así? Entonces de repente hay que cranearse. Y no todos los pacientes nos tocan ideales. La mayoría, de hecho, de los musculares le mordió un perro, le aplastó una máquina, qué sé yo, me ha tocado un paciente que le amputaron el brazo y era una ecografía de hombro, le quedaba así como ver qué tendones le quedaban, lo apuñalaron y ver qué tendones quedaban, cuál fue el recorrido, no sé si me van captando. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos la diferencia entre el transductor dejarlo planito en la piel y aquí hacemos que enterrar un poquito el transductor en la piel para poder dejar el transductor más paralelo. No es completamente paralelo, pero se puede hacer como más paralelo con respecto a este, que está casi perpendicular. ¿Ya? Y así logramos que un tendón que se ve negro después se vea blanco. ¿Ya? Aquí como entenderán y van a verlo un poquito después, el tendón patológico se ve negro, la inflamación se ve negra. Entonces esta cosa, uno podría decirle, los que entre comillas son como más chamullentos, el paciente le duele ahí, y el tecnólogo hoy ve el tendón ahí negro, va a ir a decirle que tiene inflamación. Y eventualmente el médico no tiene cómo saber, bueno, tiene cómo saberlo, sí, se nota, pero no tiene cómo saber si está normal o está patológico realmente. Sí, el que hace la ecografía, el médico está un poco amarrado porque no tiene cómo saber si ese tendón realmente está inflamado. Se puede saber por el engrosamiento, pero eventualmente es difícil porque te complica un poquito. ¿Ya? Hacer mal el examen como que
Como que al final no sabe ahí cómo jugártela. Pero, pregunta, es que en otro tipo de imágenes igual el tendón es, perdón, el músculo es hipoecogénico. Pero aquí me está diciendo que el hipoecogénico es el que está mal, ¿sí? Sí. El que está mal, perdón, ese músculo. Tendón. No, aquí estamos hablando de tendón. Sí, pero después les voy a explicar un poco de lo del músculo, ¿ya? Pero vamos por partes. Aquí tenemos un tendón del cuádriceps, que si lo tenemos así estirado, este es un tendón que es extensor, es extensor, ¿ya? Si lo tenemos estirado, el tendón como que se arruga, entre comillas. El tendón como que lo ves con mucha anisotropía como en la inserción, porque las fibras se ponen como más oblicuas, ¿ya? Y para poder verlo bien el tendón del cuádriceps, lo que hay que hacer es flectar un poquito la rodilla. Y ahí pasa un poquito lo que les contaba. Los músculos flexores, para poder verlo bien en una ecografía musculoesquelética, los tienes que extender. Y los músculos extensores, perdón, se tienen que flexionar, ¿ya? ¿Ya? Porque tienes que estirar el tendón, básicamente. ¿Ya? No confundir, lo mismo que les decía, la inflamación con anisotropía. Y viceversa, no hay que descartar inflamación por pensar que es anisotropía. Porque están las dos clases de entre comillas, colegas, tecnólogos, médicos, lo que sea. Están las dos clases. Están los que ven anisotropía y te juro que todos los informes salen así como todos los preinformes salen, tiene inflamación de ese tendón, porque lo ven siempre la anisotropía en todos los pacientes, obviamente. O a veces le dicen, es como cuando uno hace una prueba, ya me salieron 5 inflamados, al sexto le pongo 1 inflamado, porque ya es como mucho. Entonces oye, sí pasa. Pero eso todo debería cursar con dolor, entonces. Pero se me sí, no, pero si le duele, he visto colegas o médicos que le duele, inflamado. No le duele, no inflamado. Y la imagen es la misma. Y eso porque no saben verla. Yo he visto colegas que no saben ver un tendón y me preguntan, ¿y cómo se ve la inflamación? Como una inflamación. Porque no saben ver el tendón. Hacen una ecografía que no saben ver el tendón. ¿Ustedes cómo le queda en la cabeza que no sabe ver el tendón y hacen una ecografía a ese tendón? ¿Cómo hacen una ecografía que no saben ver cómo se ve el tendón? Cuando hay una inflamación, ¿cómo la ves? He visto a mucha gente subcualificada. Sí, no, a ti te sorprendería. Hay personas que no saben ver un ligamento y sacan la imagen donde más o menos debería estar el ligamento. Cuando está el ligamento inflamado, a veces no lo ven porque se te pierde el plano. Pues, si tú veis todo negro, tú decís, oye, ¿dónde está mi ligamento? Entonces de repente buscan como el ligamento más o menos donde esté más sano o el tendón donde esté más sano y ahí sacan la imagen. Cuando en verdad tú lo que tienes que hacer es buscar el tendón patológico, como mandárselo al doctor, decirle, oye, está inflamado. ¿Ya? Entonces se tienen que explorar los tendones siempre también en ambos planos, ¿ya? Los tendones y los ligamentos, porque a veces es solamente una pequeña porción la que está inflamada y no es la totalidad del tendón, como lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Y hay estructuras, como les decía, que siempre van a generar un tipo de anisotropía, que uno siempre las tiene que tener en la cabeza, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay fibras del tendón que van a ir rectas este es el tendón del supraespinoso. Hay porción del tendón que van a ir rectas y hay porción del tendón que van a ir curvas. ¿Ya? Aquí se va a ver sin anisotropía y aquí se va a ver con anisotropía. Y para poder, entre comillas, solucionar el problema, esta imagen tú la puedes mandar, no hay problema. Y tú le dices al doctor, no hay inflamación, eso no es inflamación. Y tú lo que haces es que, por ejemplo, puedes hacer dos cosas, entre comillas. Puedes mandar una imagen así y mandar una imagen así. Apuntando dos tendones diferentes, en el fondo. Dos porciones del tendón diferentes. Por ejemplo, yo quiero ver el 1 y el 2. Ya. El 1 lo veo así
y después cuando yo quiero sacarle una imagen al TOC, quiero descartar que eso sea inflamación, lo veo así. Y tengo que girar un poquito el transductor. ¿Ya? Entonces, Y la porción 1, en la segunda imagen en la que yo coloco la imagen así, se me va a ver mal la porción 1. claro, Pero la porción 2 se me va a ver bien. Le presento las dos imágenes y con eso queda claro que el panorama completo al doctor de que él está sano el tendón. estoy tratando de entender de que igual depende entonces de la perpendicularidad del tendón con el hueso, de la inserción. No, del tendón. O sea, perdón, pensando en que la inserción va... Sí, es que en la inserción la asa se abre. Ah, Y tienen que comprender la anatomía. Por eso yo esta clase, ustedes no van a salir como unos ecografistas de musculares. Como les digo, cada examen tiene su mundo diferente. Pero van a tener claras las bases sólidas, entre comillas, como para poder hacerlo. Que eso para mí es lo importante de esta clase. Que, por ejemplo, bueno, lo mismo que les decía, aquí siempre si sacas la imagen ahí, siempre vas a tener anisotropía en todos los pacientes. Entonces no todos están, sí y no sé si se acuerdan los que fuimos a Curacaví, que entre comillas le tomamos ecografías de tiroides y estaban todas con tiroiditis. Todas. Y pasa mucho que con el hombro. Si yo te saco una ecografía de hombro a cualquiera de ustedes, entre comillas, que son jóvenes sanos, no deberían estar con dolores de hombro, vamos a tener tendones sanos. Pero yo en la práctica diaria, ecografía de hombro, ecografía que está con el tendón inflamado. Casi pegado. No hay, para mí, entre comillas, cuando hago ecografía de hombro, yo veo al paciente y yo ya sé que está con el tendón cortado o está con el tendón inflamado. Es más probable encontrar personas en la práctica diaria, personas que no están sanas a personas que están sanas. Pero no por eso le vamos a decir a todos los pacientes que están... O sea, si yo te hago una ecografía, ¿va a salir el tendón inflamado? No, pues como todos van a tener tampoco, no corresponde. Hay que saber verla. Y yo debo decir... Yo les voy a admitir que cuando yo empecé a hacer musculoesquelética, me pasó eso, entre comillas, que yo hacía ecografía a unos tendones que yo no sabía ver, porque no sabía dónde estaba más o menos, pero eventualmente yo iba por la referencia y no sabía ver el tendón, y cuando estaba inflamado, le sacaba la imagen como por más o menos dónde estaba. Y después hice un curso de muscular en esta que es de la Panamericana, y ahí tuve un cambio de chip que ahí entendí bien cómo era el asunto. ¿Ya? Y cuando lo entendí bien, me di cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Ya? Y de verdad, te das cuenta de que hay tendones que eventualmente tú ves colegas que de verdad no saben ver los tendones, y uno ya como que los cacha, uno queda súper identificado. Y aparte, entre comillas, yo no hago plano oblicuo, pero hay colegas que, por ejemplo, el tendón va así y el colega hace la imagen así. ¿Me entiendes? Que no es ni transversal ni longitudinal. Es como una cosa como media morfa. Y no la saben identificar. Hay personas que, entre comillas, también viven engañados pensando que están viendo el eje transverso cuando están viendo el eje longitudinal. Bueno, y estas cosas eventualmente son como las que me gustaría que les quedara clara al final de la clase. Ya, el tendón, entre comillas, no me importa mucho la anatomía histológica, que bueno, tiene tropocolágeno, muchas asas de tropocolágeno forman un endotendón y cosas por el estilo, y están cubiertos por ¿cuánto se llama? Por endotendón, peritendón y epitendón. ¿Ya? Pero lo importante es que, entre comillas, que tenemos esta histología de tener fibras de tropocolágeno alternadas con matriz extracelular, o como entre comillas con las capas, va a generar que se vean como en ecografía como fibrilares, que se vean una zona blanquita y una zona negrita. ¿Ya? Obviamente en la zona blanquita van a ser las fibras de tropocolágeno.
Ya, este es el tejido, el tendón es el tejido de transición entre el músculo y el hueso, y la función es transmitir el tema del movimiento, entre comillas. El músculo se contrae y se dilata, y el tendón es el que va a agarrar el hueso y lo va a efectuar. ¿Ya? Esta, entre comillas, los tendones tienen que ser súper firmes para poder aguantar las fuerzas que uno tiene que hacer. ¿Ya? El tendón, entre comillas, la anatomía ecográfica, tienen que entender que tienen un patrón fibrilar. Ya, cuando uno ve un tendón, ve unas fibras, ve líneas, cuando lo ves en el eje largo. Ves unas líneas que son alternadas entre lo blanco y lo negro. ¿Ya? Y si tú lo ves en el eje corto, ves como varios puntitos. Eso se le llama como patrón en sal y pimienta, como puntitos blancos y negros como alternados. ¿Ya? Eso es sin anisotropía, entre comillas, como te digo, de dejar bien el transductor bien puesto. Porque si lo dejan mal puesto se ve todo negro. ¿Ya? Y así se ve un tendón completito, ese es el tendón rotuliano. ¿Ya? Que lo ves de aquí para allá. Y como se fijan, hay unas zonas que se ven como más negritas, aquí se ve como más blanco. Pero es porque se van abriendo el tendón y se van generando más anisotropía. ¿Ya? Ya, aquí les muestro un videito que saqué que muestra como el tendón, cuando tú solamente lo que hago en la imagen es como hacer como angular. ¿Ya? Si yo angulo, se va a ver el tendón negro. Y cuando yo lo dejo paralelo, se va a ver el blanco. Y aquí, entre comillas, hay algo en que se ve más o menos constante. Que eso de ahí es un nervio, que después lo vamos a ir viendo. Eso no tiene anisotropía. Y yo puedo identificar, si yo tengo la duda, ¿es un tendón o no es un tendón? Yo lo muevo así y yo al tiro sé que es un tendón. ¿No? Hay, entre comillas, veces que uno ve unos exámenes que el tendón está roto y no lo saben identificar. Sacan una imagen a un tendón, entre comillas, para ellos que es un tendón negro, que está inflamado, sacan la imagen ahí y no se dan cuenta que ni siquiera hay un tendón, que a veces les pasa. ¿Y ustedes cómo lo pueden identificar? Moviéndolo un poco. ¿Foto de nervio? ¿Ah? ¿Como foto de nervios? ¿Qué cosa? Como que te tomen una foto de nervio y lo miran, ¿no? Sí, Está inflamado el músculo, pero termina siendo nervio o cosa. Sí, no, bueno, eso en la senda del Señor sí, debe haber algunos que marcan el tendón pensando que es el nervio, pero uno lo sabe identificar fácilmente porque el nervio no tiene anisotropía. ¿Ya? El tendón sí, y tiene mucha. Tú lo moví un poquito y se ve negro. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de tendón. Está el tipo 1, que son tendones, entre comillas, que son como más rectos, que no tienen que hacer como grandes pasos, que no tienen que hacer curvas, no tienen tanta fricción con otras estructuras. ¿Ya? Los que no tienen tanta fricción con otras estructuras, en general, Diosito o quien nos creó o la evolución o lo que sea, nos generó un paratendón, una cosa así como más facilita. El paratendón, la función lo que tiene es que permite la entrada de vaso al ¿cuánto se llama? Y entre comillas tiene que generar la función de hacer que el tendón esté libre, que se pueda hacer así, ¿ya? Que se pueda mover y no generar calor, fricción.